Estamos de regreso en el Mañanero en una lucha sin cuartel entre Emil Mariani y Manolo a nivel de cine independiente. Sus conocimientos. Sus conocimientos. No hay un peso. ¿Cómo se llama la película? El cuerno de comienza el bochinche. Sí, pero no vamos a empezar por... No es posible, no. Ese va como en el medio. Vamos a empezar con lo más suave. Por el cuerno de la abundancia. Señores, todo el mundo sabe que hay un desmadre en el PLD. Se está yendo gente. Porque se fue un dirigente. No, porque se fue un dirigente, no. Se siguen yendo dirigentes. Euclides Sánchez, molesto, se expresó obviamente y obviamente, sorpresa, pasó a la fuerza dirigente del pueblo. Muy valioso. Sí, pero es que no le valioso para el PRM a ninguno. Euclides. No, pero lo normal es que se vayan con la fuerza del pueblo. Sí. Que son nuestros hermanos también. En algún momento nos juntaremos. Sí, ustedes llegan a acuerdo y después hacen una alianza. No, pero son nuestros en hermanos. 16 años quizás puedan Hay hacer tanta aquí gente que yo quiero en la fuerza del pueblo. Mucha gente. No, yo sé, gente. sí, claro, Entonces, claro. Son hermanitos. No, que son decisiones que toman. Pero el decir se va mucha gente es como querer hacerle daño al PLD, que es tu misión en la vida. ¿Hacerle daño al PLD? Claro, tu misión. No, entonces no digas se va mucha gente, no. Se fue Euclides, que es un dirigente muy valioso. De todo me acusan de ser bocina de este gobierno. No, la bocina no eres tú. Tú estás aplicando. Tú estás aplicando me para bocina. acusan, otros son. Tú estás aplicando para bocina, pero no. Entonces nada, al compañero Euclides, buena fortuna, buena suerte y buena fortuna. Eso es lo que le toca que le deseemos, como debe ser. Pero como tú tengas ese daño, Ay, mira, vamos, Ivonne. Mira, qué bueno ver a Romeo Santos apoyando. No. ¿Qué? Okay, descarado. Mándale. Qué bueno ver a Romeo Santos, ¿verdad? Que es nuestro, pero apoyando el talento de nosotros. O sea, lo que quizás no hacen muchos artistas aquí dentro del mismo patio, que es apoyarse uno con otro. Si lo hiciéramos más, fuera un éxito. Cada quien está apoyando. Pero él está apoyando un nuevo tema. Por aquí lo tenemos, porfis. Mira ahí, dale play. No caigamos presos. Chimbala. Soy yo, mírame aquí arriba. ¿Verdad? Con Mozart. Y él lo está apoyando. Chimbala. Que está muy bueno está el muy tema. Bueno. Está muy bueno el Déjame tema. buscarlo para subirlo también. Y él lo subió invitando en su cuenta de Instagram que las personas que lo escuchen y que apoyen el tema. Y eso está muy bien. O sea, qué bueno. Leñazo. Claro que sí. Aquí tenemos que aprender a hacer eso también. Eso es chulo. Miren, en Puerto Rico continúa la fiebre, señores. Los urbanos, la línea urbana tiene algo. Cuando se van por casa, compran medio mundo en casa. Ya lo saben. En aviones. Cuando se van en aviones, cuando se van en cadena, cadena. Cuando se van en reloj, cuando se van en reloj, no hay forma. Sigue la fiebre del Bugatti. Team Bugatti. Pina Record. Sí. Pina Record. Hay un problema. El marido de No, Pina, el manejador de Daddy Yankee. Se está poniendo el muro alto. Eso ¿Y Pina tiene para un Bugatti? No. ¿Qué? Mira, Pina se rindió. Él se rindió. ¿Cómo así? ¿Tú no viste el video? Él se rinde. ¿Cómo que se rinde? ¿Cómo que se Porque él va a comprar el Bugatti. Ajá, sí. Y va y cotiza. Le dice, "Padre, ¿cuánto cuesta?" Que yo, ¿cuántos millones? Y él va y lo abre y dice, ¿tiene portabazo? No, pues no lo quiero. Y se va. Pues no lo compró. Este cayó en el gato. Usual Nagüero. Ay, Pina, Usual Nagüero. Dijo, no, ese yo no lo quiero. Supuestamente ese no era el mismo que estaba viendo el Alfa. Sí. Pero el Alfa sí va a Porque comprar. eso fue Pero lo lo que yo... compró el Alfa. No, el Alfa sí. El Sí, Alfa pero sí. el Alfa sí Pina compró el no. suyo. Pero además, aparte de Pina, también hay otros. Lo que pasa es que están viendo un modelo y están pidiendo. Ya tú sabes que ya el punto no es comprar el Bugatti. Es personalizarlo. Sí, porque sí, pero yo creo. No, porque lo de Pina es por el Ariel dijo lado. la verdad de la noticia, no lo compró. Pero yo creo que hay maldad en todo lo que se está haciendo. Ajá. Quizás en el Alfa no, porque el Alfa sí es de ese team. Pero los otros lo que están buscando es tumbar el sonido a Anuel. Todo el mundo relajado. Okay. tumbar el sonido porque tú sabes que compré ese Bugatti coincidió con el álbum. Sí, fue un... ¿Tú entiendes? Ese Llamó la atención, fue para pegar un sonidito al álbum. Sí, pero te voy a decir la verdad, a Anuel no le duele mucho que tumbar el sonido del álbum. A Anuel le duele que se están comprando el Chirón y él tiene uno del 2010. Entonces le están dando funda. Sí, pero... Para el comentario ahí, ¿cómo es que el Alfa compra uno 2020? Carro viejo. Lo que tiene es un carro viejo. Yo no quiero No estamos en carro viejo. Carro viejo, mano. Si vamos a comprar un Bugatti, nos lo compramos en 2021. Pina tiene una Rolls Royce
Y él se lo encontró caro el Bugatti. Sí. No, pero es lo que dice Pina cobra el 25% de lo que cobra Daddy Yankee y él se lo encontró caro. Yo creo que es lo que dice Nagüero. Ellos, o sea, Pina fue, pero yo creo que lo va a terminar comprando porque es un tema de personalizarlo. No es que tú vas a una tienda. No es el modelo normal, exacto, no lo quieres. No es que tú vas a una tienda, ese dámelo, no. Tú vas, tú lo ves y después entonces tú te sientas, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sí, eso se hace aquí. Ustedes son descarados. Ustedes están hablando de un Bugatti. No tiene madre. ¿Y qué? Mira, una noticia que quizás no te voy a mencionar aquí. ¿Sabes que Donald Trump, antes de irse, dio unos cuantos indultos? Sí. Pero hay que reconocerle que hay 2 indultos interesantes. Sí. ¿Hay uno que es de aquí? No, de 2 grandes raperos. ¿Cuáles? A Lil Wayne lo indultó Donald Trump, que Lil Wayne está entre los 5 mejores de la historia. Okay. Y a Kodak Black, que el que no conoce a Kodak Black fue al que Cardi B le dedicó la canción Boda Yellow. Entonces, eso llamó la atención. Donald Trump, que se ha acusado de racista y muchas cosas. No fue de maldad, que en la lista se había rumorado que Salomón Melgen. Salomón Melgen también. Yo sé que van a hablar de Salomón Melgen. Por eso yo te pregunté. Y al consejero es Steve Bannon también. Sí. Ok. Y a Salomón Melgen. Ve acá, y se indultó a los que fueron al Capitolio. No, todavía no, eso está en proceso todavía. No les toca, no les toca. La sentencia, tú indultas después que son condenados y hacen prisión, entonces te corresponde. Le falta una cosita. Indulto. Mira, hoy al mediodía, no en la noche, al mediodía habremos de vivir lo que queremos y lo que sentimos como hermanos a los norteamericanos, que así lo son con nosotros. Para mí son grandes hermanos. Lambón. Lambón, porque yo digo que los norteamericanos son mis hermanos. No, porque tú lo quieres de hermano, yo no te quiero son mis hermanos, los hermanos norteamericanos. Una noticia que aparece es que el general encargado que fue nombrado ministro de Defensa, pues va a revocar el veto de Donald Trump para que los transgéneros puedan ser militares si así desean. ¿Está bien? Sí, está bien. Claro, claro. Apertura, que personas que no importa tu preferencia, tú puedas ser militar. Claro. Que más de 20 decretos le va a dar para atrás hoy. Pero mucha pila. Hoy que y según tengo entendido, una de las primeras medidas que anunció Joe Biden es que van a legalizar a más de 12 millones de ilegales inmigrantes. Busca bien esa noticia que tengo. Busca bien para que no aparezca una balsa que esté viajando ahora. No podemos. Pues tenemos control. Se ha hablado de los Dreamers. Tenemos. De los Dreamers sí se ha hablado. Una medida que él incluso prometió una gran reforma migratoria y yo creo en Biden. Ay, sí, qué bueno. Eso no lo han prometido antes. Tengo 2 presidentes en mi vida. ¿Cuáles son esos? Balaguer y yo. Balaguer. Mira, Balaguer del diablo. Aquí Balaguer, mejor presidente. Balaguer y Donald Trump. Mira, eso fue una promesa de campaña. Sí. Es lo primero. Bueno. Que en octubre del 2020 él dijo Biden que iba a legalizar 11 millones de documentados. Hay que ver si eso él lo hace. Bueno, él lo por va eso a que te digo, hacer. porque otras veces yo he escuchado cosas. Él lo va a no hacer. veo que lo hagan. Mira que después que ganan, ¿qué pasa después que ganan? Carrera de caballo. No, espérate, deja que él filtre su odio, que se da su odio. ¿Qué pasa cuando ganan? Adelante, Mira este presidente que ha hecho más de lo que prometió. Adelante, Nagüero. Ha cumplido más de lo que prometió en campaña. Luis Abinadel. No, pero te llamaron negro. Juan TH. Ya te llamaron ya. Véalo como quiera. Si digo algo en contra del gobierno, ustedes dicen que yo soy un resentido. Y esta búsqueda que hay. Yo me voy a saltar. Y esta búsqueda que hay aquí. No la permite. Que no. No la permite. Aquí no hay No me meto en eso. No. Adelante, que aquí hay uno solo que la puede buscar y se lo está buscando. José, ya tú sabes, ¿verdad? Que este es limpio. Ajá. Noticia que tumba noticia. Ay. Se juntaron las extremas ayer. ¿Cómo que se juntaron? Sí, es un junta histórico. Junta para la historia. Míralo ahí. Esto que debe ser noticia deportiva. No. Tú estás farando. ¿Cuál era la que cumplía? Espérate. Porque en en esos juntas nunca se sabe. Sí, pero la noticia detrás de la noticia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no invitan a Sandra? Sandra no está ahí. Sandra está ahí, aparece. Sandra tiró la foto. Pero en la foto, Cuando salen de la zona colonial como de un patión. No, porque en la tú foto sabes que principal. ¿Por qué no? lo raro de la foto es que en la foto tú no percibes cuál es el cumpleaños. ¿Cuál es? Porque ellas se tuyen todas. Ellas son capaces de ir vestida de blanco una boda. Claro. Hay ninguna se deja ganar. ¿Cuál es el ¿Quién cumpleaños? ¿Quién? Tú no sabes.
Tanto espectaculares. Tan espectaculares. Tú no sabes cuál. Ellas se combinan para vestirse. Para romperse una con otra. Dicen a Johnny, gracias por apartar este espacio para celebrarnos a Yubelkis Peralta y a mí. O sea, que parece que las dos estaban celebrando su cumpleaños juntas. Y bueno, sí, la gran noticia era que faltaba. ¡Viene! A partir de enero, Julio Iglesias, la Radio Realidad. ¿Cómo? No. Sí. Todo el elenco del show del mediodía en radio. La Radio Realidad. Bien. La Radio Realidad. Iván Ruiz, Clemente. Y de aquí para el vendido. Están todos. Va a tener un concurso. Todos los vendidos también están ahí. Va a tener un concurso. ¿Pero a qué hora? ¿Pero a qué hora? El que entienda gana. Espérate, ¿a qué hora? En la tarde. La tarde de un 5 a 7. El que puede. La Radio El Realidad. show de media tarde. Vienen cambios. La Radio Realidad porque queda tiempo llegan a la casa, coman. Sigue. Iván. Sigue. La radio. Yo le dije ayer a Albelo que iba a haber cambio en la radio. Se rumora una reestructuración. A mí me da de ¿De qué? que tiene las primicias. Yo le doy el pie para que la diga. No la dice. Extraña en otro sitio. Supuesta y alegadamente. Dale, a ver si es la misma que yo me sé. Hay una reestructuración del programa emblema de las tardes dominicanas. Ay, sí. Ahí es él. Sí. Se parece, pero Ay, él. sí. Ay, sí. Se parece, pero di todos los detalles. No, todo. ¿Qué se pasó? Di las ofertas. No, todo no. Acuérdate que como son secretos entre amigos. Ajá. Te lo dijeron a ti nada más. Sí, me lo dijeron a mí, se va a saber que eso fui yo si lo digo. Oye, ya lo estás. ¿De a quién del elenco le hicieron una oferta? No. Viene una reestructuración profunda del programa El Mismo Golpe. Se van o llegan. Está haciendo buen trabajo. José Hernández. Ya han llegado. Está haciendo buen trabajo. Pero ya llegaron. Ahí nada más queda Hochi y Albert. Sí. Y Johnito. No. Pero viene una. No, porque esos son gente que están llegando. Oportunidades que está dando Hochi que siempre las ha dado. Sí, siempre las ha dado. Sin embargo, comercialmente. Ay, Dios mío. Se están buscando grandes figuras para hacer un gran El Mismo Golpe. ¿Figuras actuales o figuras? Ambas. Figuras combinadas. Figuras que tuvieron y que embotando el golpe. Y que están. Figuras que tuvieron embotando el golpe. Figuras nuevas. Figuras que tuvieron embotando el golpe. Es una primicia que estamos dando. Sí. Figuras que tuvieron embotando el golpe. No, ya se cae la mata. Vuelven al mismo golpe. No, figuras nuevas. Vuelven, no, todavía. No lo firmes. Se cae la mata. No lo firmes. Se podrían integrarse gente de antes y gente nueva. Eso que tuvieron embotando podrían. No podrían, no. Podrían porque que son. Yo conozco 2 gente con la que están negociando. Yo conozco 4 personas. Pero se va a llenar otra vez la cabina. Por eso te digo que, qué bueno. que tal vez de las personas que están ahora ahí pululando son como, ¿verdad? Pero Hochi se queda. Claro. No pregunto, Hochi se queda, ¿verdad? Hasta ahora. Ha habido flequeo, pero él se queda. Hochi, ya nosotros tenemos la noticia. Dila tú allá para que no. Tú sabes, él no la va a decir hasta el último día. No, hasta el último día. Tenemos no solamente la noticia, tenemos los nombres. Todos. De con quien se está negociando. Sí. Porque hasta ahora nadie ha cerrado. Sí, incluso se habló con alguien de aquí. De aquí también. Que no hay problema. No. Se habló con alguien de aquí. A mí me preguntaron y yo dije, no, pero eso no es problema. Si es por su crecimiento, sí. Cada quien, ¿verdad? ¿Saben? Crecan. Yo dije, la nómina no es igual allá que aquí, pero no, eso sí no. No, ahí. Pues no va a crecer. Si se va por eso, si cree que va a crecer. El que crea que pero pueden ir. Pero, por ejemplo, ¿qué paga el mismo golpe? ¿Qué paga? No, que eso depende. Cada talento tiene diferente. Cada talento tiene. Yo tenía algo diferente a si hay una por ejemplo, tú ganas más que Hochi. Tú ganas más que Hochi. Nagüero gana más que Hochi. No, tú. Pero por mucho. O sea, tú eres la nómina de Hochi. Tú estás atracando. Hochi no, porque Hochi es socio. Pero tú eres la nómina de Hochi es el sueldo tuyo. ¿Y es tan bajita la nómina de Hochi? No, que tú ganas mucho. ¿Y es tan bajita la nómina de Hochi? Que tú ganas mucho. ¿Pero y qué? Porque son 3 horas. Es que en ese tiempo era un equipazo. 3 horas y media. Ya tú sabes. 3 horas y media. Ellos ganaban bien todito. Wow. ¿Cuál es el promedio? No, porque tú sabes que... Es verdad que...
La chulería está en las menciones. Señores, son gente de Jochi de nosotros. Ahí no había sueldo de 15,000. No, porque tú le tienes una vaina guardada, Jochi. Siempre. No, le tienes una vaina guardada. Siempre. Pero cuando tú dices... No, Jochi ha hecho su cosita. Ah, pues no fue a ti que te Sí, es que le ha hecho su cosita, tú me entiendes, pero no es más. ¿Y tú? Hay que ha sabido Es de nosotros manejarse. Hay que hacer cositas. Tú también. Ay, no. Y tú, cuidado. Y tú, ya activaste. Ya soltaste el celular. Ya activó roaming. Farandulea. Miren, Encontró señales ya. le responden a Manolo del Ministerio de Ay, Industria Dios y Comercio. mío, Manolo. ¿Es del comercio? Sí, en esta semana van a explicar cómo se calcula el precio del combustible. Míralo ahí. Pero no era la misma fórmula de antes. No. No, la cosa cambiaron. Al fin, en esta semana ya se va a explicar, así que Manolo tiene que estar atento. Atención, Hito Bisonó, amigo y hermano. Invítalo. Sé que con Hito Bisonó yo fui al Carnaval de Brasil hace muchos años. ¿Cómo? Cuando ¿Y él qué era tal? Diputado, yo era Brasil. influencer Yeah. de Wow. cervecería. Cuando Ambev compró, nos llevó a mí, a Cavada, a un grupo. A Irving fue una vez. pero bien. Don Freddy, que en paz descanse también. Entonces, me tocó ir con Hito Bisonó. Tremenda persona. Sí, Claro. se portaron bien allá. Sí. Está haciendo un ¿Pero buen qué? trabajo. Sí, Ambev, es un escándalo. No, tú. Claro. Todo. Disfrutaron de Brasil Sí, ustedes. sí, Por eso, porque Y de Brasil la tiene diáspora. fama. Yo era low cost. Muy low budget. Muy. Eran sus Muy low inicios. budget. Ay, De hombre. muy low budget. Ahora sí había sido en cosas. Sí, ahora. Ah. No, ahora sí. No, pero lo importante es que el ministerio va a explicar. Va a explicarlo, la fórmula y es bueno. Y se va a Qué explicar. bueno. Eso es lo que necesita el pueblo. Claro. Explicación. Explicación. Y Hito está haciendo un buen trabajo. A Buen mí me gusta el trabajo. trabajo. Está fajado. La próxima noticia. Pero ya. Espérate, sí. No, es rápido. Otra cosa que necesita. Yo soy obediente. Me bajaron línea. Nadie te bajó línea a ti. Me dijeron, no lo contradigo. No, mentira, a ti nadie te baja línea. No lo contradigo. Mira, tú sabes Hito que... la fórmula. A ti no te baja línea nadie. Nadie ha podido contigo. Ay, Dios mío. Tú eres un santo de aquí. El que nadie ha podido con él. Adelante. El anti-Manolo. Mira, hay explicaciones también que tienen que darse como heridas que no se entienden. Dice ¿Cómo así, herida? el esposo de Ricky Martin, muestra una herida que él se hizo. Él dice que fue con la pared. Ay, Dios mío. Dios mío. Pero esa herida que sí. Ay, Dios mío. Qué susto. Padre. Herida que no se entiende. Y el esposo de Ricky Martin. Mira. que no se entienden. Él dice que supuestamente fue la pared. ¿Y por qué él tiene que Pero explicar eso no parece Pero ¿por qué él pared. tiene que Es explicarlo? un aruñón. ¿Verdad? Eso no parece Pero pared. esa- Pero buen mozo el ¿Qué tipo. parece? Pero ¿por qué? Ah, pero el tipo es buen mozo. Pero Ricky Martin y ese hombre juntos es un Sí, escándalo. pero mi Bueno, pregunta es sí, ¿por qué él tiene que ¿Por qué él explicar? tiene que ¿A quién le importa esa Bueno, quizás porque cuando le Bien. dan el aruñón van a Espérate, pensar que antes fue Se así. acabó la cháchara. Vamos a ver. Antes de eso, que ese es muy fuerte. En el ámbito deportivo, que no se puede quedar. Vamos a ver. ¿Y eso qué que- hay? o sea, armando el equipo para la Serie del Caribe. Ey, vamos a ganar. Y la gran noticia es Ganó, Robinson ganó. en disposición para jugar. Ay, nuestro hermano Robinson ganó. Uno de los peloteros de la patria. Como Y debe de ser. este programa. Que a propósito de ese, voy a dar un saludo único para que Único, no se sí, una. sí, Sí, sí. José Antonio, por favor, tiene la foto por ahí. Ajá. Saludo Ah, para una dama que primero me distingue. Ahí Oh, está. wow. Primero me distingue con su trato. Iliana Rosario es la directora de comunicaciones de las Águilas Ibaeñas. Ay, sí, tremenda y como persona. debe ser, y lástima que la pandemia evitó, pero teníamos una invitación exclusiva del Mañanero para no solo Cónchale. ver el equipo, sino las instalaciones y todo. Tremendo trabajo de Se esa maneja dama. muy bien la comunicación de los Águilas. muy bien. Qué bueno, qué Muy bueno. bien. Otro escándalo sale a relucir Otro más. en esta gestión. Dicen Agüero que son pocos, pero otro más. Sí, Pero no administrativo. son pocos. Un escándalo. Es un escándalo. No, Sigue, no sigue. estamos calificando. Un escándalo en el que una dama que trabaja junto con el señor Faña, Leonardo Faña. Leonardo Faña, lo acusa de agresión sexual. Míralo ahí, el señor es muy Faña, fuerte. de agresión sexual. El gobierno, de una manera presta, realmente certera, pues ha decidido suspender ¿No temporalmente. fue el que renunció? No, El presidente el mandó anuncio es que fue suspendido y a sugerencia de Milagro Ortibó, la sugerencia de que debía ser suspendido hasta que se aclare Claro. su situación. Como debe En el ser. día de ayer, Martín Esposo creo que fue que dio la exclusiva, donde publicó
la denuncia. Esta joven que trabajaba en el IAD junto con Leonardo Faña, supuestamente fue acosada sexualmente. Y ella entonces fue y puso la denuncia, y esto desde ayer para acá ha sido todo un escándalo. Al mediodía se vio a Leonardo Faña visitando el Palacio Nacional. Según las fuentes políticos. Exacto. Ahí fue que le dijeron, tenemos que tomar una acción con esto. O sea, o lo haces tú o lo hago yo. Y yo fui de lo que dije que al gobierno le convenía que él renunciara. O no renunciara. Que se pusiera a disposición de la justicia y una licencia del cargo para evitarle ruido al gobierno. El gobierno ha tenido, que no se lo han dejado disfrutar, varias noticias buenas durante la semana. Excelente. Y a nivel de comunicación, en las Águilas, el triunfo de las Águilas opacó el discurso. Y esto entonces, ayer, empaña más todavía las cosas que el gobierno está tratando de comunicar, de las cosas buenas que ellos están haciendo. Entonces, lo que mejor, qué pena que tuvo el presidente que suspenderlo, eso debió salir de él. Y yo creo que igual que las organizaciones, este gobierno tiene que hacer un manual de crisis de comunicación. Eso se estudia en las escuelas, manuales de crisis. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando pase esto? Bueno, lo primero que tiene que hacer el funcionario es pedir licencia. Que llamen a Gaby Castellano. Llamen a una experta en comunicación que le ayude a hacer un manual de crisis, porque van a seguir pasando crisis en diferentes cosas. Entonces, cuando pase esto, por ejemplo, aquí pasa algo, de una vez, a disposición de Boli el cargo. Vamos a poner un ejemplo. Si aquí, por ejemplo, un compañero acosa a otro compañero, el manual de crisis le hace bullying a otro compañero, ¿qué deberíamos hacer? Pues tú no tienes aquí manual de crisis. Y aquí había crisis. Tú lo sabes. Aquí hay una crisis interna que se está manejando. Subí el corte a las redes. Aquí ya se le bullying. Subí el corte a las redes. Pero sin embargo, ¿dónde está el manual de crisis de este programa? Le provocamos más crisis. Aquí tú no has tomado medidas de gente aquí. Mira esta niña, no ha podido conseguir marido. Porque no la dan. Se la dan como marido al nacuero. No, pero yo honestamente, el gobierno, y ella loca porque la cosen, igual que todas las organizaciones, debe tener un manual de crisis de comunicación. Tú. Ahí viene. Yo te conozco. Yo creo que las acciones son mejores. Yo creo que tú aprovechaste este tema, esta situación y este escándalo para filtrar una información que tú querías decir, un consejo que tú le querías dar al gobierno, y lo aprovechaste. No, pero no es un consejo. No es de crisis. Pero lo dijiste ayer. Yo lo no lo has dicho en otros momentos. No, ayer, gracias al Caribe que reprodujo el tweet mío, donde yo le sugería a Leonardo Faña que tomara la licencia para evitarle problemas al gobierno. Es que si aquí uno de ustedes hace algo que puede afectar el programa, debe tomar una licencia. No debe salir de ahí. Pero una pregunta. Debe tomar una licencia. Una pregunta. No me topes. No me topes. Pero quiero hacer una pregunta ecuánime. Por abajo. Pero si va a venir, por ejemplo, alguien a hacer un escándalo ahí abajo pero España, toma medidas. Pero debe salir de ustedes. Tengo una pregunta inocente para que ustedes me la respondan. No quiero. Tú que hablas sobre el consejo sobre el manejo de crisis, ¿y no es también un buen manejo de crisis cuando el gobierno toma acción inmediata y certera? Claro, sí. Con esta suspensión, pregunto. Sí, no es soporte ahí. Pero pregunto, te hago una pregunta. Pero es verdad. Claro que sí. No, era verdad. ¿no? Sí. No, el gobierno ha sido certero. El gobierno ha dado muestra de transparencia, de real vocación política. No, y han ido aprendiendo. Está demostrando. Han ido aprendiendo porque, por ejemplo, por favor, señor. Hay cosas que tienen que salir limpias. Aprende.